Paz de Cristo, bienvenidos a una grabación más, a una sesión más de un nuevo día. Soy el hermano Héctor y gracias por acompañarme en esta tarde ya. Vamos a esperar unos minutos a ver si se conectan unos hermanos más. Mientras se conectan, vamos a esperar 5 minutos, si les parece bien, y para comenzar la clase. Amén. Me da gusto que estén dispuestos a pasar un tiempo mirando unos temas que son muy importantes. La palabra de Dios nos marca que hay diferencias entre las personas. O sea, Dios hace una diferencia entre las personas, y la diferencia más grande entre las personas es el estilo de vida que llevan, o sea, cómo viven su vida diariamente. Y es la cosa que queremos platicar en este día, sobre la primera disciplina espiritual que vamos a platicar hoy. Se trata de la meditación bíblica. Pero bueno, vamos una vez más a esperar que se conecten unos cuantos hermanos. Espero que se la estén pasando bien. Son las 12:01 y vamos a esperar unos minutitos nada más para darle oportunidad a la gente a unirse a la transmisión. Una vez más, soy el hermano Héctor Jaimes, soy ministro de la Asamblea Apostólica en Tracy, California. Soy parte del Ministerio de las Prisiones, y también he comenzado este ministerio que se llama Un Nuevo Día, que se trata sobre enseñar los 12 pasos y cómo crecer espiritualmente. Esa clase la doy los sábados de 8:30, o más bien de 8 a 9 de la mañana, pero con lo que está pasando con el cierre de las iglesias, ahorita lo estamos haciendo de 10 a 11 en las mañanas los sábados aquí por Facebook. Les invito también a que nos acompañen los sábados en la mañana de 10 a 11 y vamos a estar repasando. Amén, hermana Morquecho, Dios la bendiga. Ya se están conectando los hermanos. Vamos a esperar unos minutitos más. Pero si miraron la transmisión de este sábado pasado, les comentaba de que había unas disciplinas espirituales que quería comenzar a traer estos temas de disciplinas espirituales, que se me hacía algo muy importante relacionado a nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que de aquí en adelante los viernes de 12 a 1 vamos a estar transmitiendo en vivo y vamos a estar compartiendo sobre ciertas disciplinas espirituales. Hay mucha gente en la iglesia que por una razón u otra no ha aprendido o no se le ha enseñado sobre cosas muy básicas, como lo que vamos a estar mirando. Y a lo mejor esto es algo básico que usted ya sabe, que ya conoce, pero igual lo vamos a estar repasando y primero Dios aprendiendo, porque créanme, yo también sigo aprendiendo. Dios sigue tratando conmigo
Aunque yo estoy dando estas enseñanzas, créanme que también Dios me pasa por un proceso de crecimiento, me vuelve a enfocar, me vuelve a quebrantar, me vuelve a recordar de estos pasos, de estas disciplinas espirituales. En un minuto vamos a comenzar a las 12:05, son las 12:04. Perdón. No, es que está caliente. Se vino ya el solecito acá por estos lados. Espero estén bien ahí donde estén ustedes. Dios lo bendiga, hermano Alex. Paz de Cristo. Bueno, son las 12:05 y como dijimos, vamos a comenzar. Vamos a abrir en oración mientras se conectan más hermanos y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que Él sea el que nos hable por medio de esta enseñanza. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento, Señor, nos acercamos a ti con un corazón abierto, Señor. Con un corazón, Señor, dispuesto a recibir de tu palabra. Un corazón, Señor, que quiere aprender. Con un corazón moldeable, Señor, en esta hora, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día nuevo que nos has permitido, Señor, levantarnos y estar de pie. Señor, si hay alguien, Señor, que se esté conectando a este video, Señor, a esta enseñanza, Señor, que esté batallando con su salud, te pido, Señor, misericordia sobre ellos y que tú los toques. Que tu mano de sanidad, Señor, sea sobre ellos y que ellos puedan sanar, Padre Santo, pero que puedan dar testimonio que tú has sido el que los has levantado, Padre Santo. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que quites lo mío, Señor, que quites, Señor, cualquier cosa que quiera estorbar, y te pido que solo fluya, Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra, Padre Santo, para edificación de tu pueblo. Señor, y siempre, siempre solo a ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, paz de Cristo. Amén, hermana Lulu. Dios la bendiga. Como prometimos el sábado, vamos a comenzar unas enseñanzas, breve enseñanzas sobre unas disciplinas espirituales. Como ya les he platicado, yo fui a un programa de rehabilitación. Mi formación espiritual realmente se formó en una estructura disciplinada, en una estructura de programa donde hay gente que batalla con el estar en un programa de rehabilitación, pero para mí fue una bendición porque me formó espiritualmente, me dio un fundamento fuerte, me dio un fundamento donde yo sé que si no hubiera sido por ese fundamento que aprendí y se puso en mi vida, si yo no estuviera el día de hoy o estuviera batallando en mi vida espiritual. Le doy gracias a Dios por haberme llevado primeramente a ese programa de rehabilitación. Y una de las cosas que aprendí estando en ese programa fue sobre lo que vamos a hablar, sobre las disciplinas espirituales. Y para comenzar hoy, quise comenzar con una disciplina espiritual que es muy, a lo mejor se va a escuchar como que ya es algo que hemos escuchado muchas veces, pero quisiera compartir con ustedes sobre este tema. Se llama meditación bíblica. Amén. Meditación bíblica. Y para comenzar a platicar sobre la meditación bíblica, tenemos que hablar sobre la importancia de la palabra de Dios. La meditación bíblica no es como la meditación oriental, porque la meditación oriental se trata de vaciar el pensamiento.
Cuando hay gente que practica yoga, hay gente que practica meditación oriental, y todo eso se trata de aclarar tu mente, de vaciar tu mente de de todo pensamiento, para poder conectarte a un poder superior, a algo en el universo. Pero la meditación bíblica no es eso. La meditación bíblica se trata de permitir que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, amén. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. No nomás llega a lo superficial, penetra hasta lo más profundo del ser, que es el espíritu. Y entra y divide las coyunturas y los tuétanos, dice. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y esa palabra discernir en el hebreo es una palabra que significa juzgar. ¿Y qué quiere decir juzgar? ¿Qué quiere decir que nos juzga? La palabra de Dios nos discierne, nos juzga. La palabra de Dios nos juzga, nos mide, y es una experiencia muy personal cuando esto pasa. Entonces, cuando la palabra de Dios entra y permitimos que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, comience a penetrar en esos lugares profundos de mí, comienza a pasar algo, comienzo a darme cuenta de que a lo mejor algo que existe en mí no le agrada a Dios. Hay algo en mí que hace falta soltar. Hay alguien a lo mejor que necesito perdonar. Y todo eso llega una convicción, llega es como que nos ponen en la balanza. Y Santiago lo describe como un espejo, ¿no? Que la palabra de Dios es como un espejo, y allí podemos mirar claramente nuestro rostro. ¿Qué quiere decir Santiago también con eso? Es de que nos aclara, nos pone en una mesa, nos pone en la mesa de Dios, y es como que nos abre un cirujano y comienza a mirar realmente qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros por la vida, por qué tan rápido va la vida y qué tanto nos estamos distrayendo con las cosas de la vida, que no permitimos ese proceso. Y les digo que estando yo en el programa de rehabilitación, este proceso se cumplió, porque estando a solas, estando en un lugar apartado del ambiente, estando en un lugar donde estás allí con un propósito de crecer y madurar espiritualmente, 24 horas al día estás en una casa donde realmente allí decíamos que era casa de Dios, porque allí en esa casa orábamos, leíamos la Biblia y ayunábamos y poníamos en práctica la palabra de Dios en cosas pequeñas. Pero bueno, la palabra de Dios nos juzga, nos mide, y es una experiencia muy personal cuando esto pasa. Salimos de nuestra lectura bíblica diferentes porque fue una experiencia íntima con Dios. Entonces, cuando nos paramos o cerramos la Biblia, es como que acabamos de tener un encuentro con nuestro doctor de doctores, que acabamos de salir de consulta con un médico, y el médico nos acaba de decir toda la verdad de nuestra vida. Amén. Como la samaritana cuando fue y le dijo a los del pueblo, he aquí encontrado un hombre que me ha dicho todas las cosas. Amén. Y vinieron y creyeron escuchándolo a Jesús hablar. Entonces ese es el tipo de experiencia que podemos tener, y está disponible a nuestro alcance cada vez que abrimos la Biblia con un deseo de escuchar la voz de Dios. Entonces esto también se trata de ser sensibles a la voz de Dios. Yo desde un principio, y esto lo voy a compartir, es algo que muchas veces he guardado por temor o vergüenza, pero yo cuando yo llegué a la iglesia, yo creí que todo cristiano podía escuchar y discernir la voz de Dios.
tristemente me di cuenta que esa no es la verdad, que eso no es normal, tristemente. Pero yo sigo creyendo que una persona que se pone y se dispone a buscar la voz de Dios, a buscar el deseo de Dios, a buscar el corazón de Dios, Dios comienza a hablar. Y dice la palabra de Dios que sus hijos iban a escuchar su voz, que sus hijos iban a escuchar su voz y iban a venir a Él. Amén. Eso es Biblia, eso es bíblico. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar su voz? ¿Cómo podemos escuchar su voz? Entonces, por eso quería comenzar con este estudio, este repaso sobre algo tan importante. Amén. Dios la bendiga, hermana Josie, hermano Javier, paz de Cristo, brother. Me da gusto mirarte conectado. Bueno, la palabra de Dios en Josué 1:8, y estoy usando la traducción de las Américas. Dice, amén, hermana Ana, Dios la bendiga. Dice Josué 1:8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. Ahí claramente miramos la palabra meditarás, el meditar la palabra de Dios. Y le está diciendo a Josué, Dios hablándole a Josué, diciéndole, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Que la voluntad de Dios era para Josué que meditara sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios, de día y de noche. Entonces, el meditar en la palabra de Dios es algo que a Dios le agrada y es la voluntad de Dios que sus hijos estemos meditando en la palabra de Dios. Pero otra vez, ¿qué quiere decir el meditar? Vamos a entrar un poquito más allá, porque Dios, yo creo que Dios quiere que entremos a las profundidades del entendimiento para poder entender un poquito más su corazón. Amén. Estaba buscando la palabra meditar. Y la palabra meditar tiene un significado en el hebreo mucho más profundo que solo pensar en la palabra de Dios superficialmente. No nomás es pensar y un ejercicio así superficial. Otras palabras que están conectadas a la palabra hebrea de meditar son gemir y gruñir. Un gemido, un gruñir. Amén. El pronunciar, el hablar y reflexionar. Estas son palabras relacionadas a esa palabra de meditar en el hebreo. Y si miramos el contexto dentro del verso, miramos que Dios hace referencia a las partes de pronunciar y hablar cuando dice no se apartará de tu boca. Entonces, Dios en el principio del versículo dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, diciendo, sí, hablarás de esto, o sea, esto va a estar cerca de ti, va a ser algo que está a tu disposición, enfrente de ti, conectado a lo superficial, a tus palabras, a tu hablar. Amén. Pero cuando esa segunda frase, o sea, ¿por qué se repite? Si quiere decir meditar en las dos partes, ¿por qué repite el pensamiento? Si la palabra meditar quiere hablar, quiere decir pronunciar o hablar en la segunda parte, ¿por qué lo dice en la primera parte específicamente? Porque yo creo que él quería recalcar algo, que no nomás era de hablar la palabra de Dios, no nomás era de tenerla en lo superficial, no nomás tenerla de labios solamente. Dice la Biblia que de labios lo honraban. Amén. Que de labios a veces se puede honrar a Dios, que solamente superficialmente se puede conocer a Dios. Pero el meditar en la palabra de Dios, día y noche, ahora sí, gemir y gruñir día y noche en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el gemir, el gruñir? Amén.
Dice, después miramos que usa la palabra meditarás, que implica que existía más que solo tener la palabra de Dios en los labios o en la boca. Muchos conocen la palabra de Dios, pero no hay un cambio de vida porque solo se queda allí en la superficie. Estamos hablando de un cambio de vida, de un crecimiento espiritual y cómo el meditar en la palabra de Dios, pero no nomás superficialmente repasar los textos bíblicos. A veces, porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo primogénito, y comenzamos, a Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comenzamos a superficialmente declarar estas cosas y hablar estas cosas, y el predicador o el pastor está en el púlpito hablando, y tú le terminas el texto cuando está compartiendo un texto. Conoces la palabra de Dios, pero ¿será que solamente la conocemos de boca nada más? Entonces la palabra de Dios quiere llegar a lo profundo de la persona, del ser humano. Entonces otra vez volvemos a los significados de gemir y gruñir. ¿Qué tal si Dios quiere con esta palabra hablar de que hay un lugar más profundo? ¿De dónde sale un gemir o un gruñir? Es una pregunta para los que nos están mirando. Paz de Cristo, cuñada. Dios la bendiga. ¿Qué quiere decir o de dónde viene un gemido o un gruñido? ¿De dónde viene? A lo que yo conozco, un gemido o un gruñido sale de lo más profundo de nuestro ser. Amén. Un gemido o un gruñido sale de lo más profundo de nuestro ser. Y es un lugar específico, y en ese lugar donde no hay suficientes palabras para describir los sentimientos que estamos viviendo en ese mismo momento. Cuando permitimos que la palabra de Dios penetre ese lugar, ahí es donde vamos a mirar la bendición, es la intimidad con Dios. Ahí es donde vamos a entender la voluntad de Dios, vamos a entender y vamos a tener esa experiencia íntima de la que estábamos hablando al comenzar este estudio. Y es necesario, yo pienso, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una experiencia así con la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una experiencia así con Dios a través de su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que a través de su palabra Él nos haya dado dirección o confirmación? Amén. Y esto lo digo con el propósito de animarnos a buscar más de Dios. De esta manera, el meditar sobre la palabra de Dios es más que simplemente conocer la palabra de Dios superficialmente. Amén. Es de permitir que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, y que discierne y corte esos lugares profundos donde necesitamos ser purificados. Amén. Donde leía un libro donde dice que cómo es que esto pasa. Un ejemplo práctico es que cuando leemos la Biblia, abrimos la Biblia, nosotros usemos nuestra imaginación para, guiada por el Espíritu Santo, en poder mirarnos como un David, poder mirarnos como un discípulo que caminó con Jesucristo, poder mirarnos como un Saúl que traicionó su llamado, poder mirarnos como un Samson, poder mirarnos como el hijo pródigo, poder mirarnos como Pablo, a poder mirarnos como tantos personajes que encontramos en la Biblia, a lo mejor un Jonás, un Jeremías, un Isaías, un gran profeta de Dios. Cuando comenzamos a meternos a la palabra de Dios de esa manera, donde nos permitimos a mirarnos allí dentro de las páginas, Dios comienza a hablarnos a través de esas historias. Él comienza a tratar con nosotros dentro de esas páginas, y nos comienza a permitir entender que así como Él trató con su pueblo íntimamente de esa manera, Él quiere tratar y con nosotros íntimamente también de esa misma manera. Amén. Entonces, así como llamó a David en un lugar solitario, David, ¿qué decía? Cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, brother. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Amén. Salmo 1, versículo 1 y 2. Otra vez, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ahí miramos otra vez el pensamiento de David, el meditar sobre la palabra de Dios. Y aquí quiero resaltar dos cosas aquí del Salmo 1, en estos dos versículos. La primera, ¿qué es un pecador? Bíblicamente, un pecador es una persona que no guarda la palabra de Dios o la ley de Dios. Una persona que menosprecia la Biblia, que menosprecia la palabra de Dios, que menosprecia las cosas de Dios, que dice, no, yo no necesito de eso. Amén. Un pecador, un escarnecedor, un burlador que se burla, que no es reverente a las cosas de Dios, no es reverente a la palabra de Dios, que no guarda la palabra de Dios. Eso es un pecador, el que falla, uno que no guarda la palabra de Dios. Entonces, lo contrario es una persona que guarda la palabra de Dios. Pero para poder guardar la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que marca es la diferencia entre las dos personas comparadas? Podemos ver que la meditación en la palabra de Dios es lo que marcó la diferencia. Una persona que medita y en ese sentir íntimo, que tiene esa intimidad con Dios a través de su palabra, que Dios a través de la Biblia te comienza a marcar tu propósito en esta tierra, cuando Dios a través de la Biblia, a través de un personaje bíblico comienza a enseñarte algo divino, tú comienzas a vivir diferente porque le crees a Dios. Le crees a Dios. Entonces, cuando Dios te dice, yo te llamé para que seas como David, aleluya. Yo te llamé para que seas como Jeremías. Yo te llamé para que seas como Pedro. Yo te llamé para que seas como no sé cuántos otros personajes. Para que intercedas como Esther. Amén. Yo te llamé como Ruth. Hay tantas cosas que podemos mirar que Dios nos puede hablar a través de su palabra, que cuando llegan a nuestro corazón, a ese lugar íntimo, sabemos que Dios nos está dando una palabra específica para mí, para mi vida. Entonces, si yo le tomo como fiel a su palabra, Él lo va a cumplir mientras yo camine en esa promesa que Él me dio. Entonces, esa es fe. Y de ahí va a venir una enseñanza de fe. Porque la fe no es yo desear ser como David. El tener un ministerio como Jeremías. No es desear un ministerio como Isaías. Es creerle a Dios que Él me llamó con un llamado similar al de Isaías. Es de que yo ya he tenido ese encuentro con Dios y me ha dicho, así como yo llamé a Jeremías y él pasó por este proceso y él tuvo que hablar a un pueblo duro de corazón, así te he puesto para estos tiempos, para que hables como Jeremías habló. Y cuando yo creo esa palabra a mi vida, yo creo que Dios lo va a cumplir. Esa es fe. Esa es fe que le agrada a Dios. Es un resultado de tener una intimidad, un encuentro con Dios y de creer las promesas de Dios. Es una promesa de Dios. Cuando Dios te dice, te voy a dar un hijo y tú le crees. ¿De dónde vino eso? Esa fue una promesa que Dios a ti te dio específicamente. Y si tú le crees, eso le agrada a Dios, porque estás poniendo tu confianza en su palabra específica para tu vida. Pero la palabra más segura está escrita. Las promesas más seguras están escritas ya en la Biblia que tenemos.
hay cientos y cientos de promesas para sus hijos. Y dice, pero volviendo al Salmo 1, dice que el hombre que se deleita y medita en la palabra de Dios de día y de noche, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Un árbol no está estresado por dar fruto. Un árbol de naranjas no está convencido y declarando que va a dar manzanas. Un árbol de naranja sabe que es un árbol de naranja y sabe que a su tiempo va a dar naranjas. Amén. Entonces, él simplemente sigue tomando agua, él simplemente sigue allí firme donde está plantado y está fluyendo todo eso, y él está confiado de que a su tiempo va a haber naranjas, bro. Entonces, cuando una persona ha tenido ese encuentro y medita y hace de meditación en la palabra de Dios, tiempo a solas con Dios, es muy bonito, es muy tremendo, porque ahí es donde Dios se comienza a manifestar íntimamente con nosotros. Ahí es donde comenzamos a sentir la presencia de Dios. Y aquí es otra. ¿Por qué esto es una disciplina? ¿Por qué el meditar en la palabra de Dios o hacer esto es una disciplina? Porque ahorita en el mundo que vivimos hay tantas distracciones. Entonces, para poder sentarme y abrir la Biblia y tener un tiempo íntimo con Dios, tengo que esforzarme a apartar ese tiempo y ese lugar y ese momento. Porque todo nos está tratando de jalar. Hay mucha actividad, mucha actividad. Y les decía que cuando yo estaba en ese programa de rehabilitación, miraba cómo lo único que yo sabía que era la voluntad de Dios es de que yo me quedara en esa casa, que yo no me saliera de la casa, que yo me quedara hasta que la obra de Dios en mí estuviera lista. ¿Y qué era esa obra de Dios en mí? Era un fundamento de disciplinas. Era el hacer tiempo en las mañanas y rápidamente les voy a contar lo que hacíamos. En la mañana, a las 7 de la mañana todos estábamos en el cuarto, en grupo éramos como 10 a 12 hermanos o hombres, y nos arrodillábamos y orábamos de rodillas, y era regla que tenías que estar arrodillado, al menos de que no te podías arrodillar por alguna condición médica o física, que no te pudieras arrodillar, pero era regla arrodillarte y orar por una hora. So de 7 a 8 o no me acuerdo si era de 6 a 7, orábamos una hora. Prendían la música de adoración y cada quien oraba allí en ese mismo cuarto. Entonces escuchábamos que unos hermanos lloraban, otros hermanos se ponían a cantar, otros hermanos internos se quedaban allí callados, otros se quedaban dormidos, porque sí, a veces hasta su servidor se quedaba dormido ahí hincado. Y pero el chiste es de que lo hacíamos. Y orábamos una hora hincados, luego nos levantábamos, nos sentábamos en nuestra silla y leíamos una cierta porción bíblica de un schedule bíblico, de lectura bíblica, y después de que leíamos los capítulos que nos tocaba ese día, también leíamos el proverbio del día. Si ahora es abril 17, leíamos Proverbios 17. Y entonces nos turnábamos a leer allí en grupo. Y era algo que a veces se hacía a fuerzas o sin ganas, pero lo que pasó es de que se formó un estilo de buscar a Dios. Entonces,
después de eso, limpiábamos, comíamos, teníamos un estudio bíblico, alguien de afuera venía y nos daba un estudio bíblico, y luego a las 12 en punto, todos teníamos que volver al cuarto y orar de 12 a 1, otra vez hincados ahí en nuestra silla, y 1 hora. Y entonces a la 1 nos parábamos, a las 2 comíamos, y teníamos que estar listos porque muchas veces de 5 a 6 o de 6 a 7 venía un hermano a darnos otro estudio bíblico. Pero entre en medio de todas esas actividades, teníamos que estar ya fuera, afuera de la casa, o sea, todos juntos, o adentro de la casa todos juntos en el mismo cuarto, leyendo la Biblia independientemente o estudiando la Biblia independientemente. Fue algo difícil y se los comparto o sea, que miren que es una bendición, o sea, y no para uno, o sea, no para, es que digan, oh, el hermano Héctor, créanme que extraño esos días porque en esos días, tenía tiempo, a solas con Dios. Y entendí por qué Dios me dio esa temporada de 9 meses dentro de esa casa de rehabilitación. Porque iba a tener que alistarme para enfrentar el mundo otra vez después de todo eso. Pero lo tenía que enfrentar ahora con un fundamento espiritual. Y por eso estas disciplinas espirituales. Porque tenemos después de esta cuarentena, después de que nos den luz verde y que podamos volver a trabajar, tenemos que seguir practicando lo que estamos practicando ahorita, amén. Si ahorita estamos buscando de Dios, si ahorita estamos en ayuno, si ahorita estamos leyendo la Biblia todos los días, esto sigue. Esto que estamos haciendo espiritual, esto debe de seguir después de la cuarentena. Y por eso lo estoy compartiendo, porque ahorita la cuarentena me está llevando a recordar mucho mi tiempo en el programa de rehabilitación, donde era un tiempo donde Dios me había apartado del mundo y de las distracciones y del teléfono y de tantas cosas. Y me llevó a un lugar donde yo podía estar a solas y conectarme con Él. Amén. Y es lo que Dios ahorita está haciendo en la cuarentena. A la iglesia nos está dando un sacudir espiritual, nos está dando tiempo para volvernos a meter a las intimidades con Dios, a este lugar íntimo con Dios, donde lo estamos buscando, estamos gimiendo, estamos gruñendo en el espíritu, por acercarnos a Dios. Amén. Entonces, el meditar, otra vez, al meditar la palabra de Dios, el meditar, es muy necesario, muy necesario. Por eso quería comenzar aquí, porque de aquí es donde fluye todo lo demás. De aquí es donde podemos mirar a los cambios. Cuando pasamos estos tiempos a solas con Dios, es cuando ahí vamos a comenzar a mirar el cambio de carácter. Donde Dios va a comenzar a discernir y separar esas cosas que le agradan y no le agradan a través de la palabra de Dios. Él nos va a comenzar a hablar y traer convicción a lo que le gusta y no le gusta. Pero tenemos que dejar que Él nos hable a través de la palabra de Dios. A veces andamos tanto a la carrera y la queremos leer rápido, nomás para decir, leí la palabra hoy. Nomás para checar la cajita de que leí mis capítulos de hoy. Pero si lo hacemos con un diferente sentir, creo que nos va a ayudar a crecer y madurar espiritualmente. Amén. No nomás quería hablar sobre la lectura bíblica y el meditar sobre la palabra de Dios. También hay otras disciplinas espirituales, como les estaba compartiendo, que practicábamos en la casa de rehabilitación, el ayuno. El ayuno es muy importante y también algo muy personal. El ayuno voy a repetir, algo muy importante y algo muy personal. Por eso dice la Biblia que cuando tú ayunes, no disfigures tu cara o no pongas un rostro triste, sino que te laves la cara.
te bañes, te cambies y andes con la cabeza en alto, para no dar a conocer lo que estás haciendo en privado, en tu corazón, en tu espíritu con Dios. El ayuno es algo muy íntimo, muy personal, que tenemos que hablar sobre qué es el ayuno. El ayuno muchas veces lo malentendemos. Les compartí el sábado que a veces pensamos que, y no sé, no quiero, no quiero atraer confusión o decir que es malo buscar a Dios y pedirle en ayuno y en oración, que Él haga algo, porque también nos dice que pidamos, pidamos, intercedamos, pero para interceder y orar, mi convicción personal, y se las comparto, es de que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios en ese preciso momento o en esa precisa circunstancia? Cuando estamos orando por sanidad por alguien y la voluntad de Dios es de llevarse a esa persona, estamos orando mal. Cuando realmente deberemos estar orando por la familia para que Dios traiga ánimo y fortaleza a la familia y que traiga paz a la familia. Amén. Entonces, el ayuno nos ayuda a conectarnos a la voluntad de Dios. Esa es mi convicción personal. Yo nunca he practicado el ayuno y se los voy a compartir. Yo nunca he practicado el ayuno para convencer a Dios a que Él haga algo que yo deseo y anhelo. Yo, a mis oraciones más íntimas Señor, cámbiame a mí, quebrántame a mí para yo estar en tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ayúdame a entender y orar y caminar dentro de tu voluntad. Amén. Entonces, cuando eso pasa y estamos conectados, yo y el Señor y el Espíritu Santo, cuando estamos conectados con Dios, Él comienza a enseñarte cómo es conveniente orar. Él te comienza a dirigir en cómo es conveniente ministrar a esa persona. A mí me ha tocado veces donde estamos en un llamado del altar y Dios me dice específicamente, quiero que vayas y ores por esa persona, para que Dios traiga paz a su corazón, porque está batallando mentalmente con ansiedad. Y voy y oro por esa persona. Y específicamente oro por eso. Y así que yo no ando a veces orando por todos. Yo no soy así. No sé, Dios no me ha dado eso. Hay otros hermanos que sí, pero yo no. Pero por eso les digo, esta es mi convicción personal y se los comparto como testimonio, porque usted necesita crecer en su intimidad con Dios para saber cómo conducirse en las cosas de Dios. Amén. Y por eso es necesario que usted tenga esas experiencias personales con Dios, para que Dios le confirme cuál es su llamado. Usted tiene que pasar ese tiempo con Dios para saber cómo orar por las personas, cómo interceder por las personas. Él nos enseña, dice que Él nos guía a toda verdad y toda justicia. Él confirma el llamado, Él confirma su voluntad, Él nos enseña a orar. Cuando como discípulos de Él le pedimos, Señor, ayúdame a orar, enséñame a orar, así como tú, enséñame a crecer, enséñame las profundidades de tu corazón, enséñame tu voluntad. Él comienza a moverse de una manera diferente. Muchas veces oramos y no suceden las cosas porque estamos orando mal. Y bueno, volviendo al ayuno, el ayuno tiene mucho que ver con todo esto, porque el ayuno se trata de quebrantar a este hombre. El ayuno se trata de que este hombre se quebrante delante de Dios, de que ya no se trata de lo material, ya no se trata de lo humano, ya no se trata de mis fuerzas, se trata del Espíritu Santo, se trata de Dios,
se trata de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo comienzo a menguar y yo comienzo a hacer menos, y a través del ayuno, cuando yo comienzo a quebrantarme, no sé si usted ha sentido cuando ayuna que a veces se le van las fuerzas y dice, sí, y llega como un nudo a tu garganta, porque sientes que te estás quebrantando, sientes el quebranto de parte de Dios y comienzas a decir, yo ya no puedo, no puedo, no puedo. Allí ese es el momento que yo creo que llega el poder de Dios y dice, aquí es donde te necesito yo a ti. Donde sientas y sepas que tú no puedes en tus fuerzas. Cuando sepas que solo a través de mi Espíritu Santo vas a poder seguir adelante, solo a través de mis fuerzas. Entonces cuando comenzamos a experimentar ese quebranto a través del ayuno, Dios comienza a obrar de una manera diferente en nuestra vida espiritual. Y les quería compartir eso. Son las 12:45, hermanos. Siento que ya he terminado de compartir con ustedes sobre el meditar en la palabra de Dios, lo que quería compartir. Creo que ya hemos hablado sobre el tema y no me quiero brincar, o sea, porque las disciplinas espirituales hay bastantes. Hay la sencillez, es una disciplina. El aprender a disciplinar cómo compro, cómo visto, el disciplinar cómo gasto el dinero, el disciplinar, hermana Rosy, sí, hay tantas disciplinas, hay tantas cosas que encajan en nuestra vida espiritual. Todo tiene que ver con nuestra vida espiritual. La manera que vivimos refleja nuestra vida espiritual. Por eso yo siempre he dicho, lo espiritual mueve lo físico. Lo espiritual mueve lo físico. Si yo en mi vida espiritual estoy fuerte, estoy convencido de una promesa que Dios me dio, mi vida lo va a reflejar, amén. Mi ánimo, la paz, de la manera que yo soy, o sea, todo eso lo va a reflejar. Entonces también el mundo espiritual también está detrás, o sea, no lo alcanzamos a mirar, pero influye en todo lo que pasa aquí en este mundo. Nosotros nomás alcanzamos a mirar con los ojos naturales, pero si se nos abrían los ojos espirituales, miraríamos las cosas diferentes. Entonces hay muchas disciplinas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. El negarme a veces un lujo es algo necesario. Hey, praise the Lord, brother. Sí, a veces a mí me gusta ciertas cosas, pero no son convenientes en el momento. Y con ganas bueno, se los voy a compartir para no quedarme con las ganas, que al cabo ya los tengo aquí conectados. Dios los bendiga. Una vez, y a lo mejor unos de ustedes ya se le van a saber este testimonio. Una vez, cuando yo recién salí del programa de rehabilitación, yo andaba buscando un reloj. Para mi trabajo, y para entrar en la prisión, porque muchas veces, muchas veces entraba yo a la prisión, pero no, sabía qué hora eran. Entonces necesitaba un reloj para, para lo que andaba haciendo, y le comencé a pedir a Dios. Dije, Señor, ponme el reloj que tú quieres para mí. Porque, pues a mí me gusta por lo suave. Y me acuerdo que fui a la Walmart y había dos relojes. Había un Casio G-Shock de $95, un G-Shock, y había otro Casio de $25. Y, pues más sencillo. Yo era soltero, estaba trabajando, tenía más dinero, y pues yo dije, pues Dios me ha bendecido, diezmo, ofrendo, pues yo le sirvo a Dios, soy hijo de Dios,
Y agarré el reloj de $95. Agarré el G-Shock. Y sabiendo que la voluntad de Dios era de que yo agarrara el reloj más barato, más sencillo. Pero agarré el otro. Y todo el rato que yo estaba haciendo línea, sentía convicción. Pero no, yo quería ese. Bueno, llegué al carro y lo saqué de la bolsa para mirarlo y para ponérmelo. Y todavía traía la alarma, el reloj. Así que ni lo pude abrir. Y ahí Dios, a través de su Espíritu Santo, me habló a mi corazón. Y me dijo, ¿sigues buscando lo que agrada al ojo? ¿O quieres hacer mi voluntad? Y yo ahí me sentí avergonzado, mal. ¿Y qué fue lo que hice? Pues agarré el reloj y lo devolví a la tienda y agarré el más sencillo. Es algo insignificante para muchos. Un reloj. ¿Qué tiene que ver un reloj con tu vida espiritual, hermano Héctor? Y muchos predicadores te van a decir, no, brother, Dios te bendice, eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, tú mereces lo mejor. Pero Dios muchas veces, la voluntad de Dios es de que seamos obedientes y de que sepamos que es lo más, o sea, que hay algo más importante. Entonces allí me enseñó una gran enseñanza sobre la sencillez. Entonces me comenzó a enseñar que yo tenía que practicar el negarme mis deseos y placeres que yo quería. Y en cosas que pueden mirarse insignificantes. Pero eso me comenzó a traer una bendición espiritual. Porque comencé a mirar la diferencia entre las cosas. Comencé a darme cuenta que no necesito un reloj de $95. No necesito unos zapatos de $50. No necesito esas cosas. Quiero esas cosas, pero no las necesito. Entonces Dios comenzó a traer mucha disciplina a mi vida y se las comparto. No me quería quedar con las ganas, porque ahora que pienso en esas cosas digo, wow, hasta en lo más pequeño Dios quiere enseñarnos algo. Amén. Hermana Morquecho, Dios la bendiga. Ahorita vamos a estar orando por usted. Amén. Por su familia. Si tienen algunas otras peticiones de oración, por favor pónganlas en los comentarios para hacer una lista y comenzar a orar. Ya para despedirnos. Gracias una vez más por acompañarnos. Acuérdense, una meditación bíblica es permitir que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que Dios nos hable ahí en esas profundidades. Amén. Y que Dios traiga una palabra específica y personal e íntima a nosotros a través de la lectura bíblica. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar los viernes de 12 a 1 compartiendo sobre disciplinas espirituales. Amén. La semana que entra vamos si Dios permite, hablar sobre el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Ahora hablamos sobre la meditación y la lectura bíblica. La próxima semana vamos a hablar sobre el ayuno y la oración. Amén. Ok, algunos otros, unas peticiones de oración. Amén, hermana Josie. Yes, man, for Raymond. Por la familia Morquecho y por un joven que se llama Raymond. Amén. Amén. Pues vamos a cerrar en oración. Si ya no hay más peticiones, vamos a cerrar en oración y que Dios les bendiga. Mañana a las 10 voy a estar en vivo otra vez compartiendo sobre los 12 pasos, aprendiendo a caminar con Dios. Amén. Y vamos a orar.
Señor, una vez más te damos gracias por estos momentos, por estos minutos, Señor, que nos has permitido estar juntos y compartir. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es la que trae vida a nuestras vidas. Porque tu palabra es la que trae quebranto, tu palabra es la que trae, Señor, vida eterna a nosotros. A través de tu palabra, Señor, conocemos tu corazón. A través de tu palabra conocemos, Señor, tu voluntad. A través de tu palabra conocemos, Señor, tus propósitos para nuestras vidas. Te pido, Señor, que traigas confirmación, Señor, sobre tu pueblo. Que traigas confirmación, Señor, sobre este grupo de hermanos y hermanas que se han tomado este tiempo, Señor, de escuchar. Te pido, Señor, que tú hables una palabra íntima, Señor, a sus vidas en este momento, Señor, en estos días. Que tú hables, Señor, directamente, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de lo que tengas que usar, Padre Santo, para conectarte, Señor, para hablar a nuestras vidas. Señor, te pido en este momento por la familia Morquecho, Señor, que traigas paz. Señor, que calmes, Señor, todo lo que necesite ser calmado, Señor. Y que traigas esa paz sobrenatural, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre Santo. Interviene si es necesario, Señor, de una manera poderosa. Y también te pido por la vida de Raymond. Señor, te pido, Señor, que tú lo hagas libre, Señor, en estos días, Señor, en este proceso que Él está caminando, Señor, que Él te pueda conocer más íntimamente, Señor. Te pido misericordia sobre su vida y te pido, Señor, que tú seas, Señor, el que trate con Él, Padre Santo. Señor, bendice, Señor, a esa familia, Señor. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante creyendo, Señor, en tus promesas. Señor, gracias por este grupo, gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosy. Esta mañana vamos a tener los 12 pasos. Ahorita nomás estábamos hablando sobre disciplinas espirituales. Pero mañana vamos a hablar sobre los 12 pasos. Es un poquito diferente. Estas son cosas específicas. Como cómo poner en práctica estas cosas. Algo más práctico. Porque a veces no se entiende. O sea, uno quiere crecer espiritualmente, pero no sabe uno cómo ponerlo en obra. Amén. Pues Dios la bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Ahí nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Dios los bendiga.